Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos conociendo Chubut. Cuidado, zona de bandidos. Y después de las tumbas de Wilson y Evans, nos encontramos con las cabañas de Butch Cassidy. Mira qué lindo que vamos a hacer esto. Mi primera vez en tren. A nivel Bato Capillo, ahí te fuimos. Qué lindo vagón que tiene el guarda. Claro. Para tomarse unos mates. Y si no te perdiste el video anterior, ya sabés que venimos de pasar unos días maravillosos en Piedra Parada y Cañadón de la Buitrera. Mirá, rodando sin apuro. Esto es andar rodando sin apuro, cosechando. Frambuesa. Sí, no sabemos si es maqui o frambuesa. Ya tenemos 1 kilo más o menos. Un imperdible, Parque Nacional Los Alerces. Visitamos el laguán solitario, de aproximadamente 300 años. ¿Joven o abuelo? O un abuelo joven. Parece, mirá. Se ven todas las piedras del fondo. Ah, ya llegamos al puerto. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es la Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Carril Eufú. Falta un poquito todavía para llegar a Cholila. Esta es la Villa Lago Rivadavia. ¿Y cuáles son los lujos en esta vida? Para nosotros es haber encontrado esta playita solitaria donde poder parar a dormir. ¿No dormirían en un lugar así? Y sí, en el predio de la Fiesta Nacional del Asado. Cholila, Chubut, lástima que no es ahora. Siempre llegamos tarde. Esos. Los ganchitos del alero. Ahora sí, cabaña lista. Y dentro del predio este hermoso vamos a pasar la noche. Recién salimos del predio de la Fiesta del Asado y ahora nos vamos al lago Lezama. Cerdito. Buen día, salimos de Cholila por la ruta provincial 71 o ruta turística 40 le llaman, y esta es la Villa El Blanco. Nos vamos a hacer un asadito. Sube, Pancha. Está alto el lago. Muy bonito. Llegamos al lago, uno de esos rinconcitos solitarios como nos gusta.
La pancha cargada de leña. Ya está en modo asadito. Ahí hay una especie de fogón. De turismo nos dijeron que se podía prender fuego acá. Mirá que qué dorado el pollo del otro lado. Bueno, no pudimos almorzar al aire libre. Nos invadieron estas abejas carnívoras. Pueden comentar si saben qué tipo de insectos son, si son avispas, abejas. La verdad que nos sorprendieron porque las abejas que nosotros conocemos buscan flores, no buscan carne. Y las brasas caliente le molestan. No. Volviendo a Cholila después de compartir el asado con las abejas. Acá tenemos, todavía nos quedan leña, mirá, palitos. Quedaron palitos en el parabrisas. Qué lindo valle. Muy lindo Cholila. Cholila quiere decir gente del borde de la cordillera. La verdad que sí, están en el borde de la cordillera. Acá pasamos, Cholila. Placita redonda. Árboles, muy verde. Qué linda. Nos vamos a buscar la casa de los bandoleros. Ahora sí, era para el norte. Por eso no la encontramos ayer. Justo frente al cartel, acá en el campo. Dice a 200 metros, cabaña, Bach dejar cerrado. Luego de visitar. Y ahí también dice Bach casi para adentro. Y la pancha nos trae a lugares increíbles. En los comienzos del siglo XX se radicaron en este lugar de Cholila un trío norteamericano, 2 hombres y una mujer. Sus nombres eran Santiago Ryan y el matrimonio Henry y Etta Bliss. No hay una reseña, no hay nada. Están las cabañas. Aquella parece original. Bien antigua. Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar. Permiso. ¿Cómo andan? Bandoleros. Menos mal que no están. El 9 de mayo de 1905 se alejaron del lugar vendiendo sus instalaciones a la compañía Cochamó. Posteriormente se supo que tenían antecedentes delictivos en Estados Unidos, donde se lo conocía a Ryan como Butch Cassidy y a Bliss como Sundance Kid. Allí se originó una leyenda de pistoleros magnificada por la imaginación popular. ¿Cómo sería, no? Su vida acá.
Ah, pero tiene partes nuevas. Se ve que le hacen mantenimiento. ¿Qué dice ahí? ¿Qué era la habitación? Ah, acá dormía Cassidy. Ah, la habitación con puerta al exterior. Gracias. Y este era su patio. Al ladito del Río Blanco. Vamos de la casa de los pistoleros. Eran 3, 2 hombres y una mujer. Ahora acá abajo le voy a dejar escrito sus nombres. Qué hermoso lugar, se buscaron. Al ladito del río. Pegado al río. Y con todo un campito, claro, se dedicaban a la ganadería. Argentina, provincia de Chubut, buen viaje. Bueno, Chubut nos desea buen viaje. Se debe estar por terminar. A ver. Todavía no. Todavía no. Y como nos desea buen viaje. Acá ahora sí empalmamos con ruta nacional 40, la verdadera. Porque eso de la 40 turística estamos como en Villa O'Higgins. ¿Era la carretera austral o no era la carretera austral? Acá, ¿era la 40 o no era la 40? No, era la 71. La provincial 71, no sé por qué le ponen ruta turística 40. Epuyén, Avenida Los Halcones. Lago Epuyén. Paramos en el destacamento de policía para preguntar dónde podemos estacionar. Buenos días. No siempre se duerme al lado de un lago, de un río. Y una construcción muy blanca resaltaba desde lejos en todo este verde del valle. Y la curiosidad nos trajo a este lugar. Espacio budista tibetano Samantabhadra, Stupa de la Iluminación. Lugar declarado sagrado. Ruta Nacional 40, saliendo de Epuyén. Muy afectado por los incendios. Mucha tristeza ver tanto quemado. Están trabajando, pobre gente. Doblamos
Vamos a la derecha por ruta 70. 70. Camino al Maitén. En 700 metros gire a la izquierda. ¿A dónde nos manda esa señora? Un camino a la izquierda. Y como hacemos siempre, paramos en la oficina de turismo para preguntar dónde podíamos parar a dormir y nos recomendaron el parque municipal gratuito fuera de temporada. En el camping municipal del Maitén. Vamos a ver si hoy tenemos más suerte y acá no hay abejorros. Salimos a caminar. La idea era ir a una cruz, pero me parece que no. Vamos a una cascada o no sé. No están muy señalizados. No sabemos a dónde nos lleva este sendero. Preciosísimo este lugar. El sendero muy poco marcado y está muy claro que a la cruz no vamos. Por el río que se escucha vamos a la cascada. No sabemos en qué momento tomamos un sendero por otro. Cañadón de los Maitenes, una vista espectacular. Allá un incendio parece que hay, espero que no, pero se ve humo. Muy poca agua la cascada. No sabemos si es un chorrillo que viene por esa quebrada, que prácticamente está seco. Ahí hay una bajada de agua, pero eso no puede ser la cascada. Nunca llegamos verdaderamente a la cascada, pero en un saltito de agua paramos a almorzar. Lo mejor del sendero, almuerzo en la cascada. Iniciamos el regreso, bueno, estamos en modo off-road, fuera de camino, pero sabemos que siguiendo el río vamos a llegar de nuevo al pueblo. ¿Y qué pasó con el Sendero de la Cruz? No se vayan, no se vayan, sigan este video hasta el final que se vienen aventuras imperdibles en el Maitén. ¡Qué día tan feliz! Ya tenemos los boletos. Van a ver una mesa, allá al fondo es una mesa de trazado, una mesa de hierro. Acá se hacen reparaciones intermedias, parciales y generales. Se trabaja con todo material en bruto, sea cobre, acero, bronce. Así que trazan la pieza ahí y después la llevan a la tornería para terminar de rectificar su precio, ¿sí? La herramientería también viene sirve para sacar los bogies, que es el jueguito de ruedas, que trae 4 ruedas. Y se lleva su reparación, ¿sí? Se puede subir a una rampa que tiene ahí al costadito y se lleva la reparación que sea necesaria hacer.
Si tenemos alguna duda, alguna preguntita, nos vamos a ir acercando un poco para acá. Entre 9 y 14 litros de combustible. Eso va variando si va en línea recta o si va en alguna subida o en alguna bajada. Actualmente el combustible que usa es gasoil. Eso se fue adaptando mediante los años. El combustible que usó anteriormente era fuel oil, así que ahora hace aproximadamente unos 7 años se adaptó a gasoil. Bueno, como les comentaba, el viaje tardaba aproximadamente unas 24 horas y antiguamente se llevaban estos tanques de color gris para llevar el agua de reserva y unos de color negro para llevar el combustible de reserva, porque si bien habían muchos pueblitos, muchos parajes, no todos tenían para cargar agua y combustible, ¿sí? Que es como un taladro gigante. Justo ahora no hay mechas, pero son unas mechas gigantes. Lo que tiene esto es que se puede subir, bajar, se corre para un costado, se corre para el otro. Son de origen belga. Este coche es el único argentino, ¿sí? Este se trajo acá en el año 1950, por lo tanto es el más nuevo que tenemos en la formación. Y van a ver que es muchísimo más ancho y más alto. Bueno, esta es la sección de tornería de ruedas. Acá en el Maitén tenemos un solo tornero trabajando y acá van a ver que dicen capital del artesano ferroviario. Es porque también, bueno, podemos ver que no hay ninguna computadora, ninguna máquina, que se entre 120 y 150 operarios. Más la gente de otros talleres de administración, eran aproximadamente 300 personas trabajando acá en el Maitén. Ahora en la actualidad son aproximadamente 13, 15 personas en estos talleres. Caldera, reparación. Entonces son los tubos de hogar. Que podemos ver. Después tiene la numeración. Estas Baldwin van del número 1 al 25 y las Henschel van del 101 al 150. Y también vamos a ver la parte de la ventana, ¿sí? Si ven después las que están en exhibición tienen una ventanita muy chiquitita que apenas pueden sacar la cabeza. En esta podíamos ver que el maquinista y foguista iban sentados en la ventana, ¿sí? Por las vías. Entre riel y riel hay 75 centímetros, ¿sí? Por lo tanto es bastante angostita. Trocha ancha, por ejemplo, tiene 1,60 m aproximadamente, así que es por eso que le dicen la trochita o trocha angosta. ¿Cuántos litros lleva? El tender tiene una capacidad de aproximadamente 9.500 litros de agua y actualmente por kilómetro recorrido se consumen 100 litros de agua y entre 9 y 14 litros de combustible por kilómetro recorrido. Por kilómetro. Qué hermoso día nos tocó. ¿Dónde vamos? Estamos en la vía. Y parece que Rodando Sin Apuro pierde un integrante. Rubén se va a quedar, tiene muchas ganas de ser foguista o maquinista. ¡Qué increíble! ¡Llegó el día! ¡Nos vamos! A ver cuál es nuestro vagón. Bueno, parece que este es el vagón, el nuestro. Dice 103. Este es nuestro vagón. ¡Qué alegría! ¡Qué lindo que vamos a hacer esto! Mi primera vez en tren. ¿Y qué tren? ¿Qué tren? ¿Y qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? Desde el ¿Qué Maitén. tren? ¿Qué tren? Invierno, Salamanca. Me parece que es en la...
Te manda saludos Morenito, dígale, Mariano Moreno de Goldman. ¡Nos vamos! Para que cuando pase el paso nivel, va a tocar piso y te subimos. La Bella Durmiente, allá se ve. Lástima. ¡Qué felicidad! Rodando sin apuro, le dejamos la pancha. Sí, vamos solito. Vamos a la pancha. A ver, el guarda. Ahora sí, gracias. Sí. Del campo de Johnny, que era el lechero del pueblo. Ah, el campo del lechero del pueblo. Ah, con historias y todo. Ah, ¿sí? Ay, muchas historias. Nieto de guarda. Ah, nieto de guarda. Mirá qué linda historia. Así que acá el campo del lechero. Tal cual. Y hay muchas vaquitas todavía. Y va bien. Bueno, arrancando el mate. Qué mate más rico. El trochita, ¿no? Esto es único. Por el Chubut hay mis paisanos que lejos están. Por Son Lago, Puero, El Hoyo, Epuyén, pasando el Coihue llega el Maitén, pueblo querido que me vio crecer. Para conocer pueblitos y parajes no estén olvidados, en este balsecito los recordaré. Usted sabe, paisano, que linda es mi tierra, valles y lagos para conocer. Fin del recorrido, límite interprovincial.
casi me dejan todos arriba menos yo. El vagón comedor. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Ah, pero qué lindo vagón que tiene el guarda para tomarse unos mates. Ahora vamos primero. Llegando al mirador, el único arbolito que se ve. Allá la grutita donde dejamos a la Pancha. Avanzamos otro cachito, la sexta estación del Vía Crucis. Claro, sigue, ahí va siguiendo las estaciones del Vía Crucis. Allá quedó el mirador donde estábamos hoy. Bellísima vista. En otra estación, allá se ve el reservorio de agua que veíamos en la otra caminata. Otra vista desde más arriba de la ciudad. Muy linda la caminata, va. Bueno, en esta parte suelta es 2 pasos para adelante, un cachito para atrás. 2 para arriba, 1 para abajo. Pero vamos rodando sin apuro. Otra estación. ¡Que llegamos! Muy alto. ¡Llegamos! ¡Llegamos a la cruz! Sí. Tenía una luz, pero está rota. Lo mejor del sendero. Sanguchito. Bajadita, bajadita. Bajadín y al borde de la cornisa. Bueno, acá con los vecinos, Adriana y Juan, otra Adriana. Y Rubén. Chin chin. Bueno, así nos esperaron de la cruz, pero vale la pena, ¿eh? Mañana creo que vamos a subir de nuevo.
de carbón, de el Río río Turbio Turbio con Río Gallego. Con Río Gallego, que era cuando hacían el Esta descargo. sepultada esta sepultura es mucho más antigua que la ruta y el ferrocarril. Nacimiento de la provincia de Santa Cruz. Estos campos pertenecieron a la estancia llamada originalmente Otenaique. Y está enfrente, ¿eh? Que cruzás la ruta. Por Está ahí. Don William Clark en 1800. William. Buenos días, hermoso el camping, allá con nuestros amigos Adriana y Juan. Nos vamos del Maitén, camping gratuito municipal. Solo cobran en verano, cuando es la fiesta del tren a vapor. Eso nos dijeron en turismo. Fogones, mucho arboleda, el río Chubut por allá. Y qué linda gente vamos cruzando en el camino. Gracias Adri y Juan por estos días hermosos compartidos en el Maitén. Y gracias a todos por acompañarnos durante estos casi 5 meses. Nos vamos de la provincia de Chubut. Chau, Chubut. Gracias por todo, hermoso Chubut. Y llegamos a Río Negro. Qué lindo que lo pasamos en el Maitén. Bueno, si llegaron hasta acá y les gusta todo lo que compartimos, no se olviden de que Suscribirse. Así nos siguen acompañando. ¿qué tienen que tocar? campanita. La campanita. Claro. No se olviden de las notificaciones, así no se pierden de ningún video. Sí, comenten. Y gracias por los comentarios tan lindos. Nos da ganas de seguir mostrándole cada día más. Chau, chau. ¡Chau! Infinitas gracias por estar del otro lado y acompañarnos. Y no se pueden perder el próximo video. La Pancha se cree tren. ¡Nos vemos!